amigos. Les habla el Padre Ángel Ciapi, vicario de Desarrollo y Asuntos Económicos en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, de mucha actualidad, el tema de la corresponsabilidad. Algunos de ustedes habrán escuchado ya esta palabra, algunos de ustedes sabrán de lugares en donde ya se está trabajando este asunto. Yo les vengo a explicar en qué consiste, les vengo a explicar que es una espiritualidad, la espiritualidad del discípulo de Cristo, que está dando frutos no solamente aquí en Puerto Rico, donde está todavía incipiente, sino en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Fíjense, la quinta conferencia del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, en Aparecida, Brasil, celebrada en mayo del 2007, ha tratado el tema de la corresponsabilidad, si bien no de manera extensa, pero de una manera muy clara, muy decidida. Nos menciona en ese documento de los obispos latinoamericanos y del Caribe 4 veces la palabra corresponsabilidad y 2 veces la palabra corresponsables. Cuando nos habla de corresponsabilidad y cuando hablamos nosotros de corresponsabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo, como dije, al estilo de vida del discípulo de Cristo. El discípulo de Jesucristo es aquel que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es lo ha recibido del Señor, lo ha recibido de Dios. Y por lo tanto, todo eso que ha recibido, todo eso que tiene, dado por Dios, es precisamente para que Él se lo devuelva al Señor, para que Él haga lo que haría Dios con eso que le ha dado. Y como sabemos que Dios es amor, Dios todo lo que Él es y todo lo que Él ha creado, lo utiliza única y exclusivamente para amar. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo reflejos, siendo discípulos, siendo prolongación de Cristo aquí en el mundo, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo? Todo lo que somos y tenemos, recibido como un don de parte de Dios, lo vamos a utilizar para amar. Los obispos de Latinoamérica y el Caribe, reunidos en Aparecida, Brasil, han tratado el tema de la corresponsabilidad, como he dicho. Han mencionado la palabra corresponsabilidad 4 veces, han mencionado la palabra corresponsables 2 veces en ese documento. Yo quiero compartir con ustedes unas citas de ese documento muy importantes. Nos dice en el número 202, pero sin duda no basta la entrega generosa del sacerdote y de las comunidades de religiosos. Se requiere que todos los laicos se sientan corresponsables en la formación de los discípulos y en la misión. Sabemos que el tema de Aparecida es discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Entonces, ¿cómo todos nos sentimos corresponsables en esa misión de ser todos discípulos y misioneros? ¿Cómo nos ayudamos unos a otros? Continúa la cita diciéndonos, se requiere imaginación para encontrar respuesta a los muchos y siempre cambiantes desafíos que plantea la realidad, exigiendo nuevos servicios y ministerios. Esos nuevos servicios y ministerios, hermanos, son aquellos que necesitamos despertar, suscitar en el pueblo santo de Dios, en nuestras comunidades. Esos servicios y esos ministerios están esperando a nuestros fieles para dedicarse a servir. Tenemos que motivarlos, como nos recuerda Aparecida, y tenemos que darle espacio para que trabajen. Por eso dice en la parte final de esta cita, número 202, la integración de todos ellos, estos servicios y ministerios, en la unidad del único proyecto evangelizador, porque es un único proyecto y una única misión, es esencial para asegurar la comunión misionera. Es decir, el fruto de todo esto va a ser la comunión, que vivamos todos, como nos dice la Escritura, con un solo corazón, que seamos uno, como las primeras comunidades cristianas. Y eso no se va a lograr si no nos sentimos todos corresponsables. Es decir, si mi participación, si mi vivencia de la fe es simplemente un estar ahí una vez a la semana, un hacer alguna obra especial de caridad o alguna contribución pequeña, grande, pero esporádica, no es un compromiso vital, no es un compromiso que abarca toda mi vida, que me compromete 24 horas al día, 7 días a la semana. No vamos a tener comunidades como nos pide el documento de Aparecida, no vamos a tener comunidades como las quiere Jesús. Comparto con ustedes otro número más, el número 226b. En esa sección el documento nos está hablando de los 4 pilares o las 4 bases, y entre ellas menciona la vivencia comunitaria, que es de lo que estoy hablando. La vivencia comunitaria que tiene que darse en nuestras comunidades para que de verdad seamos todos una iglesia de discípulos y misioneros. Y dice en ese número, 226b, nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente y donde se sientan valorados, visibles
y eclesialmente incluidos. Fíjense qué expresiones, donde se sientan acogidos, cómo son de acogedoras nuestras comunidades. Ahí tenemos un campo amplísimo de trabajo para la corresponsabilidad. Cómo son valorados nuestros fieles, cuán agradables se sienten y cuán deseosos de regresar nuevamente a participar y a celebrar de esa comunidad de fe donde han asistido este domingo, por ejemplo. Visibles y eclesialmente incluidos. Muchas veces nuestros fieles se sienten excluidos porque no somos hospitalarios en nuestras comunidades. Eso es muy importante. Continúa el número 226b de Aparecida. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo. Utiliza la palabra corresponsables, esta cita. Esto va a permitir un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia. No hay forma de realmente sentirse parte, entregarse como Dios quiere a la misión de la iglesia, que es para todos, no es solamente para los ministros ordenados, no es solamente para los obispos y sacerdotes. Todo bautizado es corresponsable de la misión de la iglesia, porque es discípulo de Cristo. Así que hemos visto cómo este tema es un tema importantísimo, es un tema de mucha actualidad y es un tema crucial para que realmente en nuestras comunidades se dé esa nueva evangelización que pidió el Papa Juan Pablo II, siervo de Dios Juan Pablo II, en el comienzo de la conferencia, la cuarta conferencia del CELAM en Santo Domingo, 1992. Así que démonos cuenta de la importancia que tiene este tema y vamos entonces a disponernos a disfrutar de estas charlas, de estas presentaciones, donde se aborda en profundidad el tema de la corresponsabilidad. Lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Vamos a tener 6 segmentos, realmente 4 charlas. Las 2 primeras charlas versan sobre la espiritualidad de la corresponsabilidad. La espiritualidad que es toda la teología, todo el apoyo bíblico, todo un poquito el desmenuzar en qué consiste el que yo, como discípulo de Cristo, como miembro de la iglesia, viva la corresponsabilidad. Dos segmentos. El tercero, vamos a entrar de lleno a trabajar el tema de la corresponsabilidad del tiempo, porque vamos a concentrarnos en las 3 T, que son tiempo, talento y tesoro, como los 3 grandes dones que Dios nos ha concedido. Entonces, corresponsabilidad del tiempo. ¿Cómo valoramos el tiempo como don de Dios? ¿Cómo hacemos con el tiempo lo que Dios nos está pidiendo y aquello para lo cual nos está concediendo el tiempo? Corresponsabilidad del tiempo. Luego van a venir 2 secciones más, que sería la cuarta y la quinta, que van a versar sobre la corresponsabilidad de los talentos. Ya veremos lo que son los talentos y veremos cómo, recibidos de Dios, Él está esperando que los pongamos a buen uso, que los trabajemos como Él los usaría, porque nos lo ha dado a nosotros, pero encomendados a nuestra libertad no es para hacer lo que queramos, sino para hacer precisamente lo que Él haría con esos talentos que nos ha concedido. Y finalmente vamos a entrar de lleno en un tema que no por ser el último, quizás es el que más nos toca de cerca, el tema de los chavos, el tema del dinero, la corresponsabilidad del tesoro. Cuando hablamos del tesoro, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de todos los bienes materiales, no solo del dinero, pero también del dinero. Cómo nosotros recibimos eso y reconocemos, sabiendo que todo es don de Dios, que también el dinero, también la riqueza y los bienes materiales son un don de Dios, y cómo los manejamos a nombre de Él, como Él lo haría. Ese será el último segmento. Con eso ya tienen un esquema de lo que vamos a estar viendo a continuación. Yo les agradezco mucho esta atención que nos dispensan y les agradezco sobre todo que se den tiempo en la oración para esto que van a estar escuchando, para esto que van a estar entendiendo, lo lleven a su oración, lo lleven a su meditación personal. Esto no es simplemente un tema intelectual que vamos a explicar mejor o peor y que con eso nos vamos a quedar quietos, sino que lo más importante de esto es que nosotros vamos a poder recibir ese insumo y entonces llevarlo a la oración, llevarlo a nuestra meditación y diálogo personal con el Señor y hacerlo vida. Porque el discipulado, el ser discípulos y misioneros, no es un asunto intelectual, es un asunto sobre todo vivencial. Así que con esto les deseo que disfruten las charlas que vienen a continuación, las exposiciones, y que sea de verdad para todos nosotros, sobre todo para todos los que nos están escuchando en este momento, de mucho crecimiento espiritual, que nos convierta en una iglesia de discípulos y misioneros, en una iglesia que sea, como nos ha pedido el Papa Juan Pablo II en su documento al comienzo del nuevo milenio, una iglesia que sea casa y escuela de la comunión. Muchas gracias.
Para hablar de la espiritualidad de la corresponsabilidad, lo primero que tenemos que hacer es hablar de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad. La espiritualidad es un camino para vivir la santidad. Porque la santidad es la vocación de todo bautizado. Eso es lo que aparece allí en la cita, Lumen Gentium 39. Lumen Gentium es un documento del Concilio Vaticano II. Allí en el número 39 nos recuerda que la vocación de todo bautizado es la santidad. Y la espiritualidad no es sino un camino, una manera de vivir esa vocación común de todo bautizado a la santidad. Una espiritualidad es algo práctico para vivirse. No es simplemente una cosa que vamos a pensar y que vamos a utilizar solamente cuando nos sentamos a rezar. Y cuando terminamos la oración se acabó la espiritualidad. Hasta ahí llegó la espiritualidad de la corresponsabilidad, entonces ahí ya bregamos de otra manera. Le decimos a la manera normal. Pero la espiritualidad, toda esa inspiración y toda esa cosa, la hacemos solo para rezar. Eso no es la idea. Es para vivir. Es para hacerlo en todas partes, siempre y en todo lugar. 24 horas al día, 7 días a la semana. En todas partes. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. ¿Ok? En la calle, en la política, en la economía, en todo lo que hacemos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Si yo tengo una espiritualidad que no pasa a mi vida con lo que yo hago, pues entonces no me sirve. No me sirve esa espiritualidad. Por lo tanto, como esto es una cosa que tiene que aterrizar en la vida, vivir la corresponsabilidad exige conversión continua. Toda espiritualidad, todo camino de santidad exige conversión. Por eso ustedes ven que la iglesia lo repite, sobre todo en los tiempos fuertes, Cuaresma y Adviento. Por eso se utiliza el color morado. Hay que cambiar de mentalidad. Conversión quiere decir que yo cambio mi modo de ser. Sin dejar de ser yo, empiezo a existir de una manera distinta. Empiezo a comportarme de una manera distinta, a pensar de una manera distinta. ¿Y cuál es esa manera? La de Jesucristo, no hay otra. ¿Bien? Vamos entonces a ver cómo la espiritualidad de la corresponsabilidad, ya aterrizando específicamente la corresponsabilidad, como toda espiritualidad, tiene en Jesucristo su modelo acabado. Si yo quiero saber cómo se vive la corresponsabilidad, ¿a quién voy a ver? A Jesucristo. Yo quiero saber cómo actúa una persona corresponsable, madura. Miro el Evangelio, miro a Jesucristo y ahí tengo la fotografía. Así que aquí no vamos a decir nada que no sea evangélico, que no esté en el Evangelio, que no sea Cristo. ¿Ok? O sea, esto no es un añadido al Evangelio. Esto es un poquito como un redescubrir dimensiones que están en ese Evangelio, que son muy pertinentes y apropiadas a nuestros días y que como que hemos descuidado un poco. ¿Ok? La espiritualidad de la corresponsabilidad nos va a llevar a vivir el discipulado. Se supone, y hablamos muchísimo, de hecho, tenemos ahora la 5ª conferencia, ¿verdad?, del Episcopado Latinoamericano, que se va a celebrar en Aparecida, Brasil. Y el lema, ¿qué es lo que dice? Discípulos y misioneros de Jesucristo. Ese es el lema, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Ese es el lema. Ustedes deben saberlo de memoria, hay que leer un poquitito qué es lo que está pasando en nuestra iglesia, porque eso es un evento súper importante, súper importante. Los obispos de Latinoamérica se van a dar cita en Brasil. Y el lema que les ha propuesto el Papa para esa conferencia es discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Luego esta corresponsabilidad nos va a ayudar a vivir un discipulado, no un discipulado de cumplir, de cumplimiento, no un discipulado de hacer cosas. Es un discipulado de vivir, es un estilo de vida. Y eso es realmente lo que nos interesa. Porque hacer cosas no va a resolver el problema, porque uno las hace por un tiempo y a la larga deja de hacerlas. Pero si ese es tu estilo de vida, ya eso te va a acompañar toda tu vida, porque ese es tu estilo de vida. La espiritualidad de la corresponsabilidad es algo bien, bien práctico. Conecta lo espiritual con lo material. Muchas veces pensamos
Que lo espiritual, pues sí, hay que pensarlo, hay que rezarlo, es mi relación con Dios, y llegamos hasta pensar que es mi relación con los hermanos, y que yo tengo que ver a Cristo en mi hermano, y sí, todo eso está muy bien, pero entonces yo sigo manejando mis cosas a mi manera. Yo sigo manejando mis relaciones a mi manera, siempre y cuando no sea una manera muy, ¿verdad?, escandalosa. Yo sigo haciendo lo que siempre he hecho, aunque siga pensando que sí, que efectivamente yo quiero estar relacionado con Dios, quiero ser instrumento de Dios, etcétera. Pero hay que aterrizar eso. La corresponsabilidad nos permite aterrizar de manera muy práctica, sumamente práctica, todo lo que llevamos de espiritualidad en las cosas materiales. Y eso es precisamente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, al encarnarse, ¿qué hace? Aterriza con cosas muy prácticas, porque es hombre igual que nosotros, ser humano idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado. Y por lo tanto, vemos a Dios manejando las cosas cotidianas y enseñándonos cómo tenemos que hacerlas, porque si así las maneja Dios, así las tenemos que manejar nosotros. Entonces, la espiritualidad está conectada lo espiritual con lo material, porque la finalidad de toda espiritualidad no es otra que vivir el mandamiento del amor. Entonces ese mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a mí mismo, o lo vivo con lo que yo soy y lo que yo tengo, o es una ilusión. O yo amo a mi prójimo con mi cuerpo, o no lo amo. O yo amo a mi prójimo con mis palabras, o no lo amo. O yo amo a mi prójimo con mi bolsillo, o no lo amo. O yo amo a mi prójimo con mi tiempo, o no lo amo. Tan sencillo como eso. Por eso esto conecta lo espiritual con lo material. Porque si no, se acaba dando como una especie de divorcio. Y tenemos por un lado las cosas espirituales, y entonces las cosas materiales, pues yo hago lo que puedo, mientras no me porte mal. Y entonces eso nos crea una ruptura y hace que no seamos auténticos testigos. Por eso a veces no nos creen. Porque mi comportamiento no es un comportamiento total, es un comportamiento en ciertos momentos, en ciertas cosas. Y lo demás no entra bajo la órbita evangélica, ¿no? Eso es un problema. Así que esto nos va a dar la clave para resolver ese problema. También hay que ser honestos. La corresponsabilidad, como vamos a ver, ya la estamos viviendo. Quizás no sabemos que le podemos poner esta etiqueta nueva que dice corresponsabilidad. Quizás no sabemos que lo estamos haciendo. Pero definitivamente, si estamos aquí, si estamos en este taller, muchos de ustedes están en el sínodo, ciertamente estamos viviendo la corresponsabilidad. ¿Okay? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos entonces a ver las pinceladas más importantes de lo que es la corresponsabilidad. Hay dos postulados fundamentales en los cuales vamos a apoyar todo. Después lo que vamos a ir haciendo es simplemente explicitando cada vez más lo que estamos aterrizando en distintos ámbitos, estos dos postulados. Si tenemos esto claro, con esto podemos manejarnos todo el tiempo. Primer postulado, reconocer a Dios como dueño y señor de todo. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene? De nuevo, el Padre no está diciendo nada. Yo pensé que iba a traer algo maravilloso que nunca habíamos escuchado, algo de otro planeta. Pues es esto, reconocer a Dios como dueño y señor de todo. Ahí partimos. Todo proviene de Dios. Y por lo tanto, Dios es el dueño de todo. Vamos a ver un poquito de qué estamos diciendo, de qué estamos hablando. En primer lugar, del tiempo. Dios es dueño y señor del tiempo. El tiempo es criatura de Dios. Dios creó el tiempo. Y eso lo sabemos, pero a veces se nos olvida que Él es el dueño del tiempo, no somos nosotros. Por lo tanto, hay que traerlo a la memoria, esa es la idea. Segundo, reconocer que todos los talentos son un don de Dios. Le pertenecen a Él. Él es el creador de todos los talentos. Y por talento estamos hablando en sentido amplio. No quiere decir solamente esas capacidades innatas que todos tenemos. Personas que son buenas para, qué sé yo, para pintura, o para el canto, o para bregar con personas o con enfermos. No solamente eso. Talentos en sentido amplio, estamos diciendo todas aquellas capacidades, destrezas que pueden haber sido adquiridas a lo largo de la vida,
estudios, conocimientos, relaciones, todo ese cúmulo de cosas que nos permite manejarnos y que no es tiempo ni es tesoro. No son bienes materiales, que es el próximo tema. Segregamos entonces en 3 grandes grupos. Lo que es el tiempo, que pertenece a Dios, creado por Él. Segundo, lo que es los talentos, que son los talentos, como dijimos, por ejemplo, si yo soy un jefe en la oficina, pues un talento es esa posición de autoridad que yo ostento. Si yo soy un líder en mi comunidad parroquial, soy, por ejemplo, el que coordino la liturgia o el que coordino los ministros de la comunión, etcétera. Eso es un talento, porque a través de eso, primero que estás ahí porque Dios te puso. Es per se que no creemos que estamos ahí porque yo llegué ahí. Nosotros lo único que hicimos fue permitir que Dios nos pusiera allí. Yo no estoy allí porque yo soy la gran cosa, sino porque Dios me puso ahí. En todo caso sería al revés. Puede ser que sea la gran cosa si me pongo al servicio de Dios allí donde me ha puesto. Si no, no sirve para nada la posición. Así que talentos en este sentido amplio. Conocimientos, estudios, destrezas adquiridas a lo largo de la vida. Son de Dios. Aunque las tenga yo, ¿cómo yo sé que siguen siendo de Dios aunque yo de momento las tenga? Porque me voy a morir. Si fueran mías, nadie me las podría quitar. Si el tiempo fuera mío y punto, nadie me lo podría quitar. El tiempo es una de las cosas más fugaces. Es decir, cada momento que pasa es un momento menos que tengo de la cuota que Dios me asignó cuando vine a este mundo. Él sabe cuál es la cuota, yo no lo sé, gracias a Dios. Pero Él sí lo sabe. Entonces es un regalo de Él. Le pertenece a Él. Yo lo voy consumiendo, pero es de Él. Los talentos le pertenecen a Él. Él me los ha dado. Él ha permitido que yo tenga esta posición. Él ha permitido que yo tenga estos estudios. Él ha permitido que yo tenga estas relaciones. Él ha permitido que yo tenga estos talentos innatos. Tercero, el tesoro, que lo llamamos tesoro para que hayan 3 T y sea bien fácil de recordar: tiempo, talento y tesoro. Así no se nos va a olvidar, 3 T. El tesoro son los bienes materiales. Todas las cosas que poseemos a título personal, pero que no dejan de ser de Dios. Dios es su dueño. Es decir, tenemos X cantidad, por ejemplo, de dinero, pero Dios sigue siendo el dueño de ese dinero. Porque si lo tenemos es porque Él ha permitido que lo tengamos, porque Él ha querido que lo tuviéramos. Alguien me dirá: padre, pero yo he trabajado muy duro para tener esos dineros y para tener esa casa que tengo y para tener ese carro que tengo. Sí, pero el trabajo no es lo que te ha dado eso que tienes. El que te lo ha dado es Dios. El trabajo es el medio a través del cual Él te lo ha dado. Eso hay que tenerlo bien claro. El trabajo es el medio a través del cual, medio ordinario. Pero por ejemplo hay otras cosas que no son trabajo, como por ejemplo la loto. Si yo me pego en la loto y me saco 3 millones, es evidente que esos 3 millones me los dio Dios. ¿O es que uno sabía cuál era el número ganador? ¿Verdad que no? Dios te los dio. Pues ese es el extraordinario. Esos son medios extraordinarios que Dios utiliza. Pero el trabajo es el medio ordinario. Y además camino de santificación. Por eso hay que trabajar. Porque es camino de santificación. Así que es la manera en la que Dios te permite tener una X cantidad de riqueza o de bienes materiales. Es importante entender eso. Pero son de Él. ¿Cómo sabemos que son de Él? Porque yo me voy a morir y van a pasar a manos de otro. Según la voluntad de Dios, no la mía. A veces yo puedo controlar algo, quién sabe, a través de un testamento. ¿A manos de quién van a parar? Pero no siempre. No siempre. Entonces, son bienes de Dios. Le pertenecen a Él. Y aquí traigo los bienes espirituales, de los cuales ya no vamos a volverlo a mencionar explícitamente. Vamos a seguir hablando de tiempo, talento y tesoro. Pero los bienes espirituales son bien importantes. ¿Qué haríamos sin los bienes espirituales? Y eso sí que son un regalo de Dios. ¿De qué estamos hablando con los bienes espirituales? De muchas cosas. Pero sobre todo, ¿qué? Por ejemplo, unos ejemplos fáciles. La gracia. El perdón de los pecados. ¿Eso es un regalo de Dios? ¿O es que Él tiene obligación de perdonarnos? Es un regalo totalmente de Él. Y le pertenece a Él. Solo Dios puede perdonar pecados. Las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Son un regalo de Dios para cada uno de nosotros.
sea, yo no puedo ir a conseguirlas a ningún sitio. No hay nada que yo puedo dar a cambio de la fe, la esperanza y la caridad. No hay nada. Yo no puedo ir a comprarlas a ningún sitio. Dios me las regala, son de Él. Y así podemos seguir enumerando bienes espirituales, que también Él es dueño y Señor de esos bienes espirituales. Y por último, nuestras personas. Nuestras personas son un regalo de Dios. Le pertenecen a Él. Está encomendada a nosotros. Mi persona, Dios me la dio a mí. A mi libertad. A mi persona, a lo que yo soy. Pero solo por un tiempo. Llegará un momento en que ya yo no me puedo mandar, ¿verdad? Va a haber una transición cuando se separe el alma del cuerpo. Ya yo no puedo entonces hacer lo que yo quiera. Ya viene un nuevo estilo de vida. Se separó el alma del cuerpo. Nos morimos. Pero mientras estamos aquí, mi persona es un don que Dios ha puesto en mis manos para que yo haga con él. ¿Qué cosa? Lo vamos a ver ahorita. No lo que me da la gana, que es lo que diríamos siempre. Pues lo que yo quiera, si me lo dio, pues ya me lo dio. Ahora yo hago lo que yo quiero. No. Vamos a ver el segundo postulado. Creo que este punto está bien claro. Vamos al segundo postulado, que redondea la idea. Segundo postulado lo que nos dice es que la corresponsabilidad consiste también en reconocernos, tú y yo, como representantes de Dios. Representantes de Dios, ¿para qué? Para administrar, para manejar, para cuidar y todo lo que ustedes quieran poner ahí. Sus dones, porque son de Él, como Él lo haría. Para manejar esos dones como Él lo haría. Un ejemplo sencillo, que está en el Evangelio. Hay una persona rica que tiene muchos negocios y se va a otro país de viaje y llama a fulanito y le dice, mira fulanito, te voy a poner a cargo de este negocio, de esta operación, de esta fábrica, de esta farmacia. Y llama a sutanito y te voy a poner a cargo de otro negocio. Y se va. Ese ejemplo está en el Evangelio, no con esas palabras, pero está en el Evangelio. Y al cabo del tiempo regresa. Y regresa y pide cuentas. ¿Y por qué pide cuentas? Pues porque esos negocios son de un dueño, no del que los administra. El dueño es el único que le puede pedir cuentas al dueño es Dios. Pero nosotros, en ese ejemplo, somos administradores. Por lo tanto, va a venir el dueño a decirme, oye, ¿qué hiciste con mi fábrica? ¿Qué hiciste con el inventario que yo tenía? ¿Qué hiciste con la maquinaria? ¿Qué hiciste con los empleados? ¿Cuánto dinero ganaste? ¿Cuánto dinero perdiste? ¿Cómo fue la operación? Ríndeme un estado, un informe financiero, etcétera. Pues eso mismo hace Dios. La corresponsabilidad es reconocer que todo es de Dios y todo está puesto en nuestras manos como el don de un Dios amoroso. No para que yo haga lo que yo quiera, sino única y exclusivamente para que yo haga las veces de Dios, manejando eso como lo haría su dueño, que es Él. Y esto que estoy diciendo está en el Evangelio, y hay varios ejemplos. De hecho, Jesucristo fue muy claro en los ejemplos que puso. Es sorprendente ver cuántas parábolas de Jesús tienen que ver con dinero. Uno dice, ay, no, el dinero, pero eso es una cosa como que profana del mundo, eso, y riqueza. Muchas de las parábolas de Jesús tienen que ver con la riqueza. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Cuando Jesús está hablando de talento, está hablando de una moneda. No está hablando de talento como lo entendemos nosotros, la gente talentosa o las capacidades innatas. Está hablando de una moneda. Está diciendo, mira, había una persona que le dejó a uno de sus sirvientes $100,000, a otro de sus sirvientes 50,000 y a otro 20,000 y se fue. Y al cabo del tiempo regresó y le dijo, a ver, enséñame qué hiciste con los 100. Pues mira, aquí tengo 200. Qué bien, fantástico. Y ustedes conocen la parábola. Y el último dijo, no, yo guardé los 20,000 debajo de la tierra. Sí. ¿Y por qué no los metiste al banco para yo por lo menos ganar los intereses? ¿Se acuerdan de esa parábola, verdad? Se llama talento. Talento es una moneda en la época de Jesús. Nosotros podríamos decir eso, 100,000, $20,000. Así que es importante, muy importante entender esto, porque nuestra vida está inmersa en esta dinámica. Y de la manera que nosotros vivamos esto,
estaremos viviendo el discipulado. Parece tan sencillo que es increíble. Si nosotros vivimos esto, estamos viviendo el discipulado. Si nosotros estamos viviendo esto, estamos viviendo el Evangelio. Porque la persona que no se siente dueña no va a hacer nada que no haría el dueño con lo que tiene. Y si siempre hacemos lo que el dueño quiere, podemos decir que eliminamos el pecado. Porque el pecado es precisamente no hacer lo que el dueño quiere con lo que es del dueño. Ese es el pecado. ¿Entendido este punto? Ahora vamos entonces a empezar a ver distintos aspectos. Bien, rasgos principales. Todo es gracia, por lo tanto, demos gracia. Este es el postulado del discípulo maduro. Mi vida es una acción de gracias. Precisamente la vida de Cristo, ¿qué fue? Acción de gracias. La Eucaristía, ¿qué es? Acción de gracias. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que vivir en acción de gracias. Esa es la idea. Y el corresponsable es una persona que precisamente eso es lo que hace. Porque reconoce que nada merece, sino que todo es un don de Dios. Porque todo es un don de Dios. No hay nada que yo merezca. Nada yo merezco. A veces estamos acostumbrados a pensar que hay ciertas cosas que yo merezco. Señores, no merecemos nada. Todo es fruto del amor providente, infinito, misericordioso y todos los atributos que le queramos poner de Dios para cada uno de nosotros. Lo que nos hace ser como somos y tener lo que tenemos es simplemente nuestra colaboración a ese plan providente de Dios. No es que yo soy lo que soy y tengo lo que tengo por mis propios méritos. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Es porque Dios lo ha querido así y en su plan providente ha permitido que así fuera. Así que nada se merece. Esto cuesta trabajo a veces metérselo en la cabeza porque estamos tan acostumbrados a decir, bueno, yo hago esto, tengo que recibir el mismo resultado, ¿verdad? Pongo los 75 chavos, tiene que salir el refresco. Pero Dios no trabaja así. Por eso hay veces que nos desesperamos, porque metemos los 75 chavos y no baja el refresco. ¿Y qué pasa? Que Dios no responde. ¿Dónde está Dios? Porque su plan providente no es un plan comercial, donde yo hago una cosa y inmediatamente tiene que darse el efecto. No, no. Amplío la propaganda y aumentan las ventas. No, con Dios no es así. Con Dios no es así. Porque el camino de Dios es un camino de amor. No es un camino de negocio, gracias a Dios. Porque si fuera de negocio no tendríamos nada. Porque no somos acreedores a nada. Pero como Él es providente, misericordioso y amoroso, nos colma de dones sin merecerlo. Este punto me detuve porque es importante. Así que, puesto que nada se merece y todo es don, mi vida es una acción de gracias, es lo menos que yo puedo hacer. El problema es que muchas veces no contamos con estas ideas. No reconocemos que todo es don de Dios y entonces estamos insatisfechos, disgustados, molestos, con coraje muchas veces, frustrados, deprimidos, etcétera, etcétera, porque no tengo lo que yo necesito. Y uno se pregunta, pero lo importante será tener lo que yo creo que necesito o lo que Dios quiere que yo tenga. Porque ahí está la clave. Por eso los corresponsables son personas bien felices, porque tienen lo que saben que necesitan. En cada momento Dios les da. Y en cada momento Dios les quita lo que no deben tener. Y dan gracias a Dios por todo. Porque se cumple el plan amoroso de Dios. Y eso es lo importante. No es que se cumpla mi plan, es que se cumple el de Él. Por eso en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es esto. Es decir, que tú con tus cosas hagas tu voluntad y que yo no entorpezca. Es decir, que yo también con tus cosas haga tu voluntad. Porque si yo con lo que tú me has dado no hago tu voluntad, pues entonces ¿qué estoy diciendo en el Padre Nuestro? ¿Se fijan? Padre Nuestro es esto mismo. Vamos a ver esta cita tan importante del prefacio, el prefacio de la misa, que ustedes se lo saben de memoria. Casi todos los prefacios en la Eucaristía comienzan con estas palabras, ¿verdad? El sacerdote dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón. Y entonces cuando comienza el prefacio, siempre o casi siempre, dice, en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar. Y entonces empieza la exposición de motivos, porque lo que sea, ¿verdad? La celebración de ese día es el motivo por el cual estamos dando gracias, o bajo el cual le estamos dando gracias a Dios. Pero fíjense qué interesante estas palabritas. Dice que es justo y necesario darle gracias a Dios. Y estamos todos de acuerdo. Es justo darle gracias a Dios. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? Y es necesario darle gracias a Dios. Pero entonces añade unas palabras un poco más peligrosas. Dice que es nuestro deber y nuestra salvación. Wow. Eso ya está un poquito más duro. Porque lo que está diciendo el prefacio ahí es que es mi salvación darle gracias a Dios. Eso es lo que dice ahí. O sea, que si no le doy gracias, estoy poniendo en juego mi salvación. Porque mi salvación está en darle gracias. Que además de ser mi salvación, es mi deber, es justo y es necesario. Así que a mí me interesa saber en qué consiste darle gracias. Porque está en juego mi salvación. Eso es lo que dice la misma liturgia. La liturgia no dice que mi salvación está en comulgar. Aunque sea muy necesario, pero no dice eso. Dice que mi salvación está en darle gracias siempre y en todo lugar. Eso es lo que dice la liturgia. Bien. Traemos aquí una frasecita del himno de laudes, de la liturgia de las horas. El himno de laudes del miércoles de la semana primero. Ese himno, que es el que comienza el resto de laudes, dice en uno de sus versitos: no basta con dar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Es decir, no basta con dar las gracias sin dar lo que las merece. Ahí está la clave. ¿Qué cosa es dar las gracias? ¿Qué cosa es vivir en acción de gracias? Dar lo que las merece. Dar aquello que merece que yo dé gracias. Dar las gracias a Dios conlleva usar lo que es de Él, sus dones, tiempo, talento y tesoro, y hacerlo de cierta manera. ¿De qué manera? Como Él lo haría. Usar sus dones como Él lo haría es darle gracias a Dios. Por eso por la Biblia nos puede decir, la Escritura nos puede decir que tenemos que vivir en acción de gracias siempre. Hay que dar gracias siempre y en todo lugar. Y uno dice, pero ¿cómo va a dar gracias mientras estoy durmiendo? Porque dar gracias es hacer uso de los dones de la manera que Dios los usaría. Entonces, ¿de qué manera Él los usaría? Vamos a ver. Primero, dos aspectos. Usar esos dones como Él lo haría significa, primero, usarlos para lo que Él los usaría. ¿Y para qué utiliza Dios todo? Para amar. Porque Dios es amor. Todo lo que Dios crea, lo crea para amar con eso. Todos los dones que ha creado, para distribuirlos según su providencia entre nosotros, eso obedece a su amor, no hay otra razón. No es que yo sea una maravilla y me los tenga que dar, o que yo me los haya ganado, no, nada de eso. Es que Él ha creído que me los debe dar y punto. Porque el amor es así, gratuito. No obedece a ninguna razón particular. Así que lo primero es hacer con lo que es de Él lo que Él haría. En otras palabras, amar. Y amar, aclaramos, porque a veces cuando uno usa la palabra amar se entienden muchas cosas. Amar es buscar el bien del otro. Servir al otro. Ayudar al otro a alcanzar su propio bien. Eso es amar. Por eso hay veces que decimos, lo hizo por amor, y es todo lo contrario. Porque se usa la palabra amor en un sentido amplio, coloquial así, pero no, eso no es amor. Porque si eso que yo hice no ayuda al otro a alcanzar su bien propio, no estoy sirviendo al otro a ser mejor, no lo estoy ayudando a ser mejor, eso no es amor. Aunque yo diga, lo hice por amor. ¿Ok? Por eso aclaro lo que significa. Y en segundo punto, no es solamente para amar, sino es para amar como Él amaría. No es solo amar, es hacerlo como Él lo haría. Porque, es decir, yo puedo buscar el bien del otro, pero mi interés no es genuino. A fin de cuentas estoy buscando algo para mí.
Dios no hace eso. Cuando Dios nos ama, Él no está buscando nada para Él. Entre otras razones porque no necesita nada de nosotros. Así que es amar, buscar el bien del otro, servir al hermano con un desinterés, con un interés genuino del bien del hermano. Ninguna otra razón debe haber ahí. Y esto pues lógicamente pues, es difícil. Siempre hay algo envuelto y uno tiene que ir limpiando, depurando, buscando cada vez que su amor sea más parecido al de Dios. O, dicho de otra manera, que seamos nosotros cada vez instrumentos más transparentes del amor de Dios, que es el que nos interesa, que funcione. No es mi amor, es que el de Dios a través mío, como pasó con Jesucristo, sea cada vez más transparente, más claro. Como decía San Pablo, ¿verdad? Que el que me vea a mí, vea a Cristo. Y eso se logra si hacemos esto. Manejar esos bienes, manejar esos dones que son de Dios como Él lo haría. Es decir, para amar y para amar como Él haría. Y Él siempre ama dando lo primero y lo mejor. Nosotros casi siempre, aunque amemos, nos guardamos algo para nosotros, por si acaso no alcanza. Nos guardamos algo para nosotros y le damos al otro algo bueno, pero no lo primero y lo mejor. Le damos algo y que no se queje, porque ya le hemos dado algo. ¿Qué más quiere? Lo primero y lo mejor es para mí y para el otro algo. Dios no hace eso. Dios da lo primero y lo mejor para el otro. Por eso nos entregó a su Hijo único. Si no lo hubiera hecho de otra manera, no lo hubiera dado al Hijo, se lo hubiera quedado para Él. Hubiera hecho otra cosa. Pero no estuvo conforme hasta que nos entregó a su Hijo único. Mandó profetas, mandó un montón de gente, pero por fin no estaba conforme hasta que nos mandó lo primero y lo mejor, lo que más Él quería, su Hijo único. Y ahí tenemos el modelo, cómo hay que manejar los dones. ¿Okay? Uno de los problemas que tenemos para vivir la corresponsabilidad es el temor. Temor. Por eso mismo decía que uno cuando da, que uno cuando comparte, que uno cuando ama con lo que es y lo que tiene, siempre se reserva para uno lo mejor. Porque uno dice, caramba, después si me quedo a pie, eso es un problema. Yo prefiero, o sea, nos justificamos. Para yo poder seguir amando, ¿verdad? Decimos, tenemos que nadar y guardar la ropa. Porque si yo lo entrego todo, pues me quedo sin nada. Así nos justificamos nosotros. Sin embargo, cuando vamos al Evangelio, vemos cómo amó Jesucristo. Jesucristo, déjame nadar y guardar la ropa. O sea, yo lo voy a amar, pero no hasta el extremo, porque entonces me quedo a pie. No, Jesucristo lo entregó todo. Jesucristo lo entregó todo, no se guardó nada. Si se hubiera guardado algo, pues entonces su amor al Padre hubiera tenido un tope. Pero su amor al Padre fue un amor infinito, propio de un Dios hecho hombre. Por eso no se reservó nada. Esto es importante tenerlo claro porque en Cristo, ya hemos dicho, tenemos el modelo acabado. Ahí tenemos que llegar nosotros. Pero no piensen que es que yo con mis fuerzas voy a llegar ahí. No, yo con mis fuerzas voy a dejar que Dios en mí llegue ahí, que es distinto. Porque yo no puedo hacer eso. Ahora, Dios en mí sí lo puede hacer. Y ese es el camino de conversión. Lo que decía San Juan Bautista, ¿verdad? Que yo disminuya y Él crezca. Para que Él pueda amar como Él ama, con lo que yo soy y tengo. Él, no yo, Él. Yo simplemente trato de no hacerle mucha la contra, no complicarle mucho las cosas. Y de eso es que se trata, ese es el Evangelio, no hay otra cosa. Dios confía plenamente en cada uno de nosotros. Si no confiara, no estaríamos aquí. Si no confiara, no existiríamos. Si no confiara, no nos habría dado esposo, esposa, hijos, parientes, relaciones, trabajo, dinero, etc. Porque a la persona que uno no confía, no le da esas cosas. ¿Verdad? Usted no le da un hijo a una persona que usted no confía. Sin embargo, Dios le ha dado a muchos de ustedes hijos. Quiere decir que confía en ustedes. Bien, Él espera que nosotros confiemos en Él, con más razón todavía. Si Él es capaz, Dios, de confiar en la criatura, nosotros debemos confiar en Dios. Pero a veces no confiamos, porque el temor se interpone. Así que Dios confía no solo cuando nos da esas cosas, sino cuando se nos da Él mismo. Esa es la Eucaristía, Dios. Dios es capaz de ponerse en nuestras manos. De ponerse en nuestras manos. Nosotros podemos hacer
técnicamente lo que queramos. No es que lo debamos hacer, no debemos hacerlo, pero podríamos hacerlo. ¿Verdad? ¿Cuántos sacrilegios se cometen? Precisamente por eso. Porque Dios se pone en nuestras manos, confiando en nosotros, que vamos a hacer las cosas bien. Pues Él espera que nosotros también confiemos en Él. Y confiar en Él es la clave para poder compartir los dones sin temor. Para poder amar con eso que soy y tengo, la clave está precisamente en que mi confianza esté en Dios. En la medida que mi confianza no está en Dios, sino en los dones, yo no voy a soltar los dones. Esa es la cuestión. Así que compartir los dones sin temor es la muestra de que realmente mi confianza está en Él. Y a mí me interesa confiar en el dador de los dones y no en los dones. Yo pongo un ejemplo para que se les grabe. Si a usted le dan a escoger entre la gallina de los huevos de oro y un huevo de oro, ¿qué usted escoge? La gallina. ¿Y por qué usted escoge la gallina? Porque la gallina da huevos de oro, claro está. Así que si usted tiene la gallina, no tiene problema. Ahora, si usted coge un huevo de oro y se le pierde o se le estropea, hasta ahí llegó. Pues eso es lo mismo que pasa con los dones. Los dones de Dios son maravillosos porque reflejan a Dios creador, la bondad, el amor, la misericordia, todo lo que es Dios, la belleza, la verdad, todo lo que es Dios está reflejado en sus dones, como queda reflejado en un pintor, ¿verdad? En su pintura, los rasgos de la personalidad del pintor. Y como Dios es maravilloso, pues uno se enamora de sus dones. Y cuesta trabajo soltar, como que se pegan. Todos los dones, no solo los chavos, todos se pegan. Porque empezamos a poner, son tan maravillosos, empezamos a poner nuestra seguridad en los dones. Y mientras pongamos nuestra seguridad en los dones, es como escoger el huevo de oro. Deje ir la gallina. Y tarde o temprano ese huevo se va a perder, se va a estropear. Y entonces me quedé a pie. ¿Cuál es el secreto? Escoger la gallina. En este caso, la gallina de los huevos de oro se llama Dios. Él es el dador de todos los dones. Si yo lo escojo a Él, tengo mi problema resuelto. Pero para escogerlo a Él, y en la medida que yo lo voy escogiendo a Él más plenamente, tengo que ir soltando los dones. Es incompatible poseer los dones y poseer a Dios. Los dones yo los voy a poseer en última instancia porque poseyendo a Dios lo poseo todo. Pero no porque quiera poseer los dones, apropiarme de ellos, hacer con ellos lo que quiera, no puedo tener eso y Dios a la misma vez. Tengo que manejarlos con la libertad que Dios me pide que los maneje para entonces tener a Dios. No hay más opciones. Por eso la Escritura dice que Dios es un Dios celoso, es en ese sentido. O sea, yo no puedo tener las dos cosas. Coger los dones y hacer lo que yo quiero con ellos y tener una plenitud de comunión con Dios. No se puede, hay que escoger. Por eso Jesús nos dejó esa frase preciosa, que es nuestro examen de conciencia en este punto. Jesucristo dijo en el Evangelio, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que nos preguntamos, ¿dónde está mi tesoro? Porque ahí está mi corazón. Entonces, si mi tesoro está en Dios, mi corazón está en Dios. O viceversa, si mi corazón está en Dios, mi tesoro es Dios. Lo que pasa es que normalmente en mi corazón, pues hay muchos tesoros metidos ahí además de Dios. Ese es el gran problema. Por eso empezamos diciendo que esta corresponsabilidad como camino de santidad exige conversión. Esto no es simplemente que después de este taller ya ustedes lo saben, lo conocen y ya está problema resuelto. Porque la salvación no es un problema intelectual. Si fuera así, estamos hechos. Pero no es así. Ya ustedes lo saben. Yo les voy a ir explicitando cada vez más a lo largo de los talleres de qué se trata. Pero si usted no mueve un dedo para moverse en esta dirección, no pasa nada. Porque somos libres. Y Dios no nos va a obligar a hacer nada. Si nosotros no queremos, Él nos va a estar esperando y buscando la vuelta. Pero nunca nos va a obligar. Nunca nos va a obligar. ¿No? Si no queremos, Él no. Esto es importante. Bien, dar sin temor. El próximo paso sería darnos sin temor. Porque recuerden que vamos a manejar los dones como Él los maneja.
Y los dones no solamente es lo que yo tengo, sino lo que yo soy. Así que doy sin temor y me doy sin temor. De eso es que vamos a tratar aquí en esta transparencia. Nuestra persona es don de Dios y por lo tanto también mi persona tengo que poderla manejar con esa libertad que me permite utilizarla para amar como Dios lo haría. Dando lo primero y lo mejor, ya dijimos. Dios ha escrito su lógica interna, que podemos llamar la lógica del dar. La lógica del dar. La lógica del dar es esa lógica interna que es como la programación dentro de nosotros. Es como una computadora. Cuando usted la enciende, si esa computadora no tiene Windows, por decir así, o Macintosh, ¿verdad? El sistema operativo, uno de los dos, esa computadora no hace nada. Esa pantalla escribe unas letras ahí que no se entienden y no hace nada. Se muere, usted no puede hacer nada con ella. Necesita ese sistema operativo para que pueda utilizarla, para otras aplicaciones o programas. El sistema operativo nuestro se llama la lógica del dar. Si yo no tengo ese programa corriendo dentro de mí, la computadora no brega. La lógica del dar. Y ahí tenemos la cita de también otro documento del Magisterio de Vaticano II, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes nos dice: el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Yo no voy a alcanzar mi plenitud si no es en la entrega sincera de mí mismo a los demás, dice Vaticano II. Así que yo puedo intentar muchos caminos, a ver si me realizo como persona, a ver si logro calidad de vida, a ver si alcanzo mis metas, ¿verdad? Como decimos ahora, que tú puedes, tú tienes que lograr tus sueños y tus metas. Cualquier cosa que yo haga al margen de esto es inútil. Eso dice Vaticano II. Todas mis metas, todos mis sueños, puedo quedarme con el mundo entero. Si no hay entrega sincera de mí mismo a los demás, no hay nada. Eso dice ahí. No encontramos nuestra plenitud. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Yo fui creado para amar y tú también. ¿Y esto es amar? ¿Con qué amamos? Con lo que somos y tenemos. Y eso que somos y tenemos es un don de Dios y le pertenece a Dios, aunque de momento esté en mis manos. Esa es la idea. ¿Estamos claros hasta aquí? Es importante que vayamos asimilando, porque lo que voy a seguir es seguir ampliando ideas. ¿Ok? Así que, de nuevo, Cristo. ¿Queremos ver la lógica del dar? Miremos a Cristo. ¿Quieres lógica del dar más grande que la de Cristo? Que no se reservó nada para sí. Todo lo que el Padre le había dado, se lo devolvió al Padre. No se quedó con nada. No solamente que entregó su vida, que entregó su ropa, que entregó su madre, todo lo que él tenía. Entregó su espíritu, dice el evangelista Juan. Es decir, como además de hombre era Dios, nos entregó a Dios. Él pudo haber dicho, bueno, yo les entrego todo, gesto heroico de amor, mi entrega en la cruz, sacrificio por ustedes, mi sangre, mi ropa, mi fama, mi mamá, todo lo que ustedes quieran, pero mi divinidad no tengo por qué dársela. ¿Por qué no la tendría que dar? Porque eso era lo mejor. ¿Cómo se iba a quedar con eso? Por eso, dice San Juan, entregó el Espíritu. Nos entregó su divinidad. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Cristo no se reservó nada. Entonces, ahí está la clave, ahí está la lógica del dar. Por eso cuando hablamos de la lógica del dar, pensamos en el misterio pascual, porque ahí es donde más claramente se ve. Y por eso, cuando hablamos de lógica del dar, pensamos en el crucifijo, porque ahí es donde está como que resumido lo que es darse. Dar y darse está resumido en el crucifijo, ahí no le queda nada ahí. Es importante, fíjense que vamos remitiendo al Evangelio y a Cristo, porque aquí no hay nada nuevo.
Lo que puede variar es el enfoque. Es un enfoque muy práctico. Ok. Finalmente vamos a ver dar y darnos porque todo es gracia. Hemos visto dar, hemos visto darnos y ahora decimos dar y darnos porque todo es gracia. Si todo es gracia, yo debo manejar todo de la misma manera que lo he recibido, gratuitamente, con liberalidad, buscando el bien del otro. Que eso no quiere decir que yo le voy a dar a todo el mundo en todo momento todo, porque eso no fue lo que hizo Cristo. No, no es todo a todo el mundo, es según la voluntad de Dios. Tampoco es según la mía. Ah, no, fulanito, no vale la pena, olvídate, ese no tiene, eso es un fracaso, eso no tiene futuro, olvídate, a él no le vamos a dar, o a este no vale la pena ni hablarle. No, no, no es mi decisión, es la de Dios. Es su voluntad la que yo tengo que poner en práctica, no la mía. Yo tengo que ajustar la mía a la de Él. ¿Ok? Así que, dar y darnos porque todo es gracia. Aquí exploramos distintas motivaciones que tenemos todos nosotros para dar. Hay personas que dan, como dice ahí, para que no les duela. Si no dar les duele, pues entonces dan para que no les duela. ¿Ok? Por ejemplo, las personas que obedecen si los están velando, están en esta categoría. Esas personas obedecen, es decir, dan su obediencia para evitarse un castigo. Pero si no las están velando, no hay break. Ahí entonces, próximo paso sería personas que dan si lo que van a recibir a cambio les gusta. Esos son los compradores, en sentido amplio, ¿eh? Sentido amplio. Si esto me gusta, o si me parece que me va a quedar bien, o me va a ser favorable, etcétera, o me va a agradar, entonces doy. Son los compradores. ¿Me gusta la mercancía? La pago. ¿No me gusta? Pues no me la llevo. ¿Ok? Todavía hay veces que nosotros, con los dones que Dios nos ha dado, manejamos los dones de esta manera. Un poquito como que pervertimos la intención de Dios, que es que amemos sinceramente. Entrega sincera de sí mismo, dice Gaudium et Spes. No entrega interesada. Esto sería entrega interesada. Ok, yo voy a ayudar a esta persona, la voy a servir, la voy a amar por lo que voy a sacar. Como lo que voy a sacar me interesa, pues entonces la voy a amar. Este sería el segundo paso. Hay un tercer paso que es las personas que hacen las cosas por obligación. Cada vez vamos como que evolucionando más en madurez. El primer punto es como en los niños. Si no lo castigas no se porta bien. El segundo punto ya es un poquito más de madurez. Ya me porto bien, pero solamente voy a hacer ciertas cosas si lo que voy a recibir me interesa. El tercer punto ya es como de adulto. El adulto que está formado con unos principios y ese adulto se porta bien porque eso es lo correcto. Punto. No se pregunta. Eso es lo que hay que hacer y lo hacemos. Entonces yo me voy a dar y a darme porque eso es lo correcto. Sin embargo, ese camino es un camino espinoso, bastante duro. Uno dice, wow, ya cada vez quedan menos personas en el mundo en esta categoría. Hace unos cuantos años las personas hacían las cosas bien hechas y se sacrificaban porque eso era lo correcto. Ya de esas personas casi no queda, es una especie en extinción. Ya hemos bajado al segundo punto. Si no voy a recibir algo que me interesa, no voy a hacer las cosas bien. Fíjate del asunto. Fíjate que en vez de ir progresando en madurez, hemos retrocedido. Eso es tremendo. Ese es el tercer nivel, las personas de la obligación. Así que voy a dar y a darme, no importa que me duela, porque es lo que hay que hacer. Los corresponsables nos vamos a mover por un paso más allá, que llamamos gratitud. Yo voy a amar como Dios ama, yo voy a manejar sus dones como Él lo haría, pero lo voy a hacer porque estoy agradecido. No porque es mi obligación, no por lo que voy a sacar, y no para que no me duela, sino porque estoy tan agradecido que no puedo hacer otra cosa. Esto yo lo voy a explicar, lo explico, y no se entiende hasta que se hace, se los advierto. Ustedes pueden decir, ¿qué está diciendo este padre? No entiendo lo que está diciendo. ¿Cuál es la diferencia? Háganlo. Para vivir esto, lo primero que hay que hacer es contar las bendiciones y los dones que Dios te ha dado. Los que te da, los que te dará y los que te promete, que son los más importantes. Porque los que todavía no te ha dado
son los que de verdad nos interesan. Esto es un ensayo aquí abajo. A mí lo que me interesa no es quedarme aquí, quedarme toda la vida yendo a misa y trabajando. Esa no es la idea. Esto es un ensayo de lo que de verdad nos interesa. Y eso todavía no es realidad, es primicia, ¿verdad? La Eucaristía, decimos, es prenda de la vida futura, pero no es la vida futura. Es garantía de la vida futura, pero todavía no. Bien, así que la gratitud cuenta. Cada uno de nosotros tiene que sentarse cada día y decir, Señor, ¿qué me has dado? ¿Y qué me has quitado? Porque cuando uno mira en retrospectiva lo que el Señor le ha quitado, uno da gracias. Gracias, Señor. Porque en aquel momento grité, pero te doy gracias. Yo sé que fue lo mejor. Siempre es lo mejor. Cuando uno lo mira en retrospectiva, lo que pasa es que en el momento que está pasando nos duele y no queremos, no hay forma. Cuente las bendiciones, cuente los dones, cuente el amor con el que Dios le trata a usted. Cuente eso. Y fomente cada día su gratitud. Si usted no fomenta la gratitud, tiene un problema. Va a ir por la vida arrastrándose. Son las personas que entienden la frase de Jesucristo literalmente: cargar mi cruz y seguirme detrás de mí. Pues ahí voy yo, arrastrando la cruz, sangrando detrás de Cristo, con latigazos, golpes, insultos. La gratitud nos va a permitir hacer quizás eso mismo, porque la vida está llena de eso, pero con alegría, con generosidad. ¿Por qué? Porque la gratitud es la que nos va a llevar a vivir una vida agradecida. Y por eso la Escritura, y por eso la liturgia insiste: vivan en acción de gracias, sean agradecidos, den gracias. ¿Qué quiere decir eso? Para poder dar gracias tengo que saber por qué las voy a dar. Yo no voy a dar gracias por nada. Cuente todas las razones que Dios le ha dado a usted para dar gracias. Algunas le gustan y otras no, pero por todas hay que dar gracias. Y entonces, fomente ese agradecimiento y usted va a ver que ese agradecimiento se transforma en generosidad, porque la persona agradecida es generosa. La persona que no es generosa no está agradecida. ¿Por qué voy a ser generoso si no tengo lo que yo quiero? Ahí está el secreto. ¿Por qué voy a dar si no me han dado? Pero es que ya Dios nos dio primero. Dios tiene la iniciativa en todo. Lo que pasa es que no miramos en esa dirección, porque a lo mejor lo que Dios da no nos gusta. ¿Qué culpa tiene Él? Un papá bueno le da cosas buenas a su hijo, y si al hijo no le gusta, pues lo sentimos por el hijo, porque el que tiene la última palabra es el papá, que es el que sabe que es bueno, no es el hijo. Lo mismo pasa con Dios. Así que miremos lo que tenemos. ¿Cuántas veces, cuántos días nosotros nos hemos levantado y nos hemos puesto a contar las bendiciones, los dones que Dios ha puesto en nuestras manos sin merecerlo? ¿Cuántos días? Haga eso todos los días, 365 días al año, para que fomente su gratitud. Porque la persona que no vive agradecida es una persona triste, una persona que no va para ningún lado. Es una persona que los problemas le pesan, las cruces lo machacan. ¿Por qué? Porque la vida es una tragedia. Pero la persona que está agradecida, la persona que está percibiendo a través de ese flujo ininterrumpido de dones de Dios su amor, esa persona no puede menos que decir: aquí estoy, voy a corresponderte. ¿Cómo no te voy a corresponder? Cuando uno se siente amado, uno corresponde, porque estamos fabricados de esa manera. Ahora, si yo no me siento amado y yo no veo en esos dones materiales y espirituales el amor que Dios me tiene, yo no voy a corresponder con amor. O si lo hago, serán actos aislados que me cuestan mucho, pero no va a ser un estilo de vida. Y entonces mi vida va a tener esos compartimientos de momentos en los que soy muy amoroso y muy generoso, y otros en los que no hay quien me aguante. Y de esto es que se trata, de que nuestra vida se transforme. Aquí traigo una cita muy breve de el Papa. Dice: puesto que es Dios quien nos ha amado primero, fíjense la lógica que está expresando él ahí, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, no es tienes que amar.
tienes que amar. Este es el mandamiento. Pues como es un mandamiento, hay que hacerlo, es mi obligación. No, ya el amor no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor. Dios se anticipa con amor, un amor desbordante sobre mí. Y cuando yo me siento desbordado por el amor de Dios, yo automáticamente voy a corresponder a su amor. Así que voy a amar a mi prójimo no porque es la obligación, no porque a la larga voy a sacar algo. Voy a amar a mi prójimo porque, señores, Dios me está amando a mí de una manera tan abrumadora que yo tengo que corresponder. Yo tengo que corresponder a ese amor de Dios. ¿Y cómo correspondo yo a Dios en el amor que me tiene? ¿Cómo yo reciproco a Dios el amor? Amando al hermano. Porque ya lo dijo San Juan, ¿verdad? Que el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al hermano al que ve es un embustero. Así que mi amor a Dios pasa por el hermano. Mi amor a Dios no puede ser directamente a Dios. ¿Dónde está Dios? Mi amor a Dios pasa por el hermano. Y entonces es la medida de su autenticidad. Un amor a Dios que no pase por el hermano es embuste. Así que la respuesta brota espontánea por esa gratitud de la que estoy explicando en la transparencia anterior. Y la gratitud nunca se acaba, porque el flujo de dones, el amor de Dios para con cada uno de nosotros, nunca termina, al contrario, cada vez es más grande. Dios es un pozo sin fondo de amor. Por eso, si yo hago depender mi gratitud, si yo hago depender mi corresponsabilidad del amor que Dios me tiene, que me manifiesta de esa manera, nunca van a faltar razones para yo corresponder. Y fíjense esta oración tan hermosa que a todos nos encanta y que la cantamos, ¿verdad? Y la rezamos muchísimo porque es preciosa la oración de San Francisco, que se le atribuye a San Francisco, ¿verdad? Porque como que abarca esa espiritualidad que él proponía. No es que la escribiera él, pero decimos oración de San Francisco porque es la espiritualidad de San Francisco, es la espiritualidad de lo que estoy explicando, de la gratuidad, del dar y darse. Esa oración de lo que habla es de dar y de darse. Aquí viene el pasaje que tanto nos gusta. Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Que yo no busque tanto que me den como yo dar y darme. Y entonces dice, etcétera, ¿verdad? Comprendido, amar. ¿Por qué? Da la explicación, explica por qué. Porque dando es como se recibe. Esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que para yo tener, tengo que dar. La lógica humana es que para yo tener, no puedo dar, porque si doy ya no tengo. La lógica de Dios es al revés. ¿Quieres tener? Da. Por eso Jesucristo llega a decir, aquel que quiera guardar su vida, la pierde. Pero el que la entregue, el que la dé, por mí y por el Evangelio, es decir, la ponga al servicio del amor, aunque aparentemente la pierda, ese la recobra, ese la conserva, ese la consolida. Aparentemente parece que la está perdiendo. Cristo en la cruz parecía que ya no quedaba más nada. Ese fue el final, ¿verdad? Humanamente hablando, está claro, los discípulos de Maús estaban bien claros. Aquí esto se acabó. Creíamos que iba a ser una cosa tremenda, pero aquí no queda nada. Se acabó. Todos esos sueños maravillosos, palabras bonitas, no llegó a ningún sitio. Esa es la óptica humana. Y muchas veces nosotros estamos en esa óptica humana. Por eso es que nos falta llegar a una madurez mayor en nuestro discipulado. Nos está faltando este detalle. Nos está faltando esto. Imitar a Jesús. Dejar que Jesús en nosotros se dé y dé. ¿Por qué? Porque dando es como se recibe. No vamos a recibir lo mismo que dimos. Ni en la misma cantidad que dimos. Jesucristo dice que es el 100 por 1. Pero no esperes recibirlo al día siguiente, ni cuando tú quieres, ni de la manera que tú quieres, ni en las cosas que tú quieres, sino en las que Dios sabe que te convienen, cuándo te conviene, cómo te conviene. Porque el que tiene el plan es Él, no soy yo. O sea que a veces uno dice, pues entonces me voy a dar para tener. Necesito 100 pesos, pues déjame dar uno. ¿Verdad? Voy a echar uno en la colecta esta semana, porque necesito 100 pesos y como Él dice que es el 100 por 1, voy a echar uno para que me entren 100. No te creas eso, porque no es lo que tú quieres cuando tú quieres ni como tú quieres. Es Él es el que es Dios, no somos nosotros.
Pero ciertamente su palabra no falla. Las personas que dan y se dan generosamente fruto de la gratitud pueden dar testimonios abrumadores de lo que es la generosidad de Dios. El amor infinito, desbordante del Señor para con cada uno de nosotros. Cuanto más damos, más nos da. Nos dio primero, nos dio de una manera tremenda, porque Él ama como Dios ama. Pero si le correspondemos, nos da más todavía. Nos colma más. ¿Es lógico? No es lógico. Si yo tengo una persona que yo dejo a cargo de un negocio y lo hace prosperar, y tengo otro que lo dejo a cargo de un negocio y me lo quiebra, ¿qué voy a hacer yo? Quitarle el negocio a la que me lo quebró y dárselo al que me está prosperando. Pues sí, es que es lógico. Eso es un ejemplo. Pues sí, que esa misma es la lógica de Dios. Ahora, no estoy hablando de dinero, porque rápido decían, pues vamos a darle para que me dé. Que no es así. No es así. Él te va a dar lo que conviene. Siempre, muchísimo más. Pero no cuando tú quieres, ni lo que tú quieres, sino lo que conviene. Siempre lo mejor, pero lo que conviene. ¿Ok? Sí, porque no quiero que piensen que yo estoy aquí predicando la teología de la prosperidad. De algunas personas que hablan por ahí diciendo, aquí lo que hay que hacer es meter chavos fuertes en la colecta, que el Señor nos va a bendecir y a multiplicar las bendiciones. No es eso, no es eso. Lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos en el otro extremo. Estamos en la teología de la tacañería. Déjame echar un pesito para que no se me vaya la mano, porque la iglesia tiene muchos chavos. Y en la parroquia, sobra el dinero. El párroco se va de vacaciones todos los años, así que olvídate. Lo que la gente no sabe es que las vacaciones se las paga el párroco con su chavito. Con su chavito. No es que se lo pague la iglesia y lo manden de paseo al Mediterráneo, un crucero. No, no, es su chavito y hace lo que puede. Y a veces, pues, lo único que puede hacer es salir a dar una vuelta y regresar otra vez a la casa. No tiene chavos para más. Sí, porque a veces somos como que exagerados. Y por eso el Señor nos lleva así. Nos tiene ahí, porque no acabamos de aprender la lección. La lección es bien clara. Si Jesucristo le hubiera dado al Padre las obras, si Jesucristo le hubiera dado al Padre lo que ya no importaba, si Jesucristo hubiera dicho, bueno, alguna cosita voy a hacer, pero no esperen mucho, pues yo soy Dios, a mí no me vengan con muchas cosas. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues no nos hubiera redimido, porque no nos hubiera amado como Dios ama. Y ahí está el secreto.